Entonces, tenemos ciudades que a lo mejor están siendo bien planeadas en el papel, pero luego a través de ciertos intereses estamos construyendo en zonas o en ciertos polos de vivienda donde todavía no hay los servicios necesarios o donde todavía no hay servicios de transporte público eficaz, rápido. Entonces, tú ves que la ciudad se está desarrollando, es decir, en el INPLAN, que por ejemplo León tiene el Instituto de Planeación más antiguo a nivel república, y ves que no ha ejecutado o que se han hecho modificaciones a los trazos planeados de primera mano por el tema del INPLAN, y los ves por intereses propios tanto del sector vivienda como de las grandes inmobiliarias que tenemos en la ciudad. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad absoluta de la persona a quien las emite y no representan precisamente la postura de este espacio ni de quien lo produce. ¿Vehículo es un lujo o es una necesidad hoy en día? Hoy en Guanajuato es una necesidad. Y entonces es el segundo punto. El primero, qué bueno que nos compren vehículos, qué bueno que el primer crédito que se le viene a uno a la mente es tener un crédito automotriz, y para eso en Guanajuato tenemos bancos, cajas populares, autofinanciamiento, financieras de casa de las agencias, y mucha gente que se dedica al préstamo automotriz para que puedas conseguir un vehículo y quede en garantía pues el mismo vehículo, ¿no?, el que está circulando. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Pero el segundo punto que nosotros vemos es que en las zonas urbanas, por ejemplo, Irapuato es la ciudad, Irapuato, Guanajuato, en el centro del estado de Guanajuato, es la ciudad que más crecimiento tiene del parque vehicular. Crece aproximadamente 9.2% cada año. ¿Y esto a qué se debe? Entonces, casi el 10% crece su parque vehicular, y no crece el 10% en la inversión en infraestructura en los municipios o en el estado. Entonces, pues, ¿qué pasa? Llega un momento en el que el tráfico se vuelve algo complicado en horas pico, ya sea en la mañana, a la hora que entran los muchachos a la escuela, en la tarde o en la noche, ya cuando todos salimos de trabajar. Entonces, tenemos ciudades que a lo mejor están siendo bien planeadas en el papel, pero luego a través de ciertos intereses estamos construyendo en zonas o en ciertos polos de vivienda donde todavía no hay los servicios necesarios o donde todavía no hay servicios de transporte público eficaz, rápido, donde no hay calles suficientes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo primero que está buscando hoy en día, y es un fenómeno que estamos viviendo ahora, lo que es para yo poder cambiar mi vida, en la forma en la que vivo todos los días, de pedir un transporte público que tengo que caminar aproximadamente 30 minutos en León, por ejemplo, y que dedico 2 horas o 2 horas y media en el transporte público, pues lo primero que haces consiguiendo una lanita es comprar tu carrito. Ya sea, Y pues, pasear a la novia. a lo mejor ¿Cuál tiene novio? muchos. No, pues ¿cuál novia, novio? Llevar a los hijos a la escuela, irte a trabajar, poder ir por ellos a la escuela, regresar a trabajar, poder tener tiempo en la tarde, noche para convivir con tus hijos, que es una parte muy importante. La familia es una parte muy importante del tejido social. Y entonces esto hace que el vehículo sea un instrumento y una necesidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven tanto en Celaya, Irapuato, Salamanca, León, por ejemplo, y Guanajuato. Las demás ciudades sí tienen una gran cantidad hay una gran cantidad de vehículos per cápita, pero no hay una afectación grave en el tema del tráfico. Y entonces ahí compro un vehículo, y al decir vehículo de 4 ruedas y hoy en día de 2, es decir, un gran aumento en la venta de motocicletas, porque pues está afectando la calidad de vida al tener un desarrollo que más atiende a intereses económicos o de grupos que atender a un bien común, donde se esté llevando vivienda a donde ya existen los servicios tanto de transporte, agua, drenaje, luz y otros que sí son muy importantes para que la gente decida usar el transporte público como opción más que por una necesidad, y que compre un vehículo por gusto más que hoy en día por necesidad. Hablabas de intereses. ¿Te refieres tú que
muchas veces la infraestructura se lleva a cabo en lugares privilegiados, a donde realmente se necesita, donde realmente se concentra el tráfico vehicular. Sí, bueno, realmente pudiéramos ver una ciudad, si lo vemos una ciudad como León, en el tema del desarrollo urbano y el desarrollo en las vialidades de León, vemos trazos en los bulevares un poco extraños. Por ejemplo, la carretera 45, Sí. la carretera 45 o, por ejemplo, López Mateos. López Mateos era la carretera panamericana de León, Sí. pero tiene una desviación, es decir, López Mateos sigue derecho y llega a Los Cárcamos y luego topa con el Metropolitano, cuando debió de haber subido por Paseo de los Insurgentes. Y ahí vemos un cambio en el trazo. Seguramente es por algunos intereses de la ciudad que hicieron ese cambio de trazo para darle mayor viabilidad a una zona dorada donde encontramos y donde vivimos muchos. Por ejemplo, tenemos otras vialidad, por ejemplo, Valtierra o la otra vialidad, Eje Metropolitano, Valtierra y hay una tercera donde vemos cómo las vialidades que estaban trazadas de una forma recta, hoy en día están trazadas de una forma recta, pero con muchas curvas que atienden a intereses de grupo y atienden a que llevaron esa infraestructura antes de que hubiera el polo de desarrollo. Es decir, es más, si te fijas, hay zonas como casas de campo adentro ya de la ciudad que estaban a la orilla y se crearon este tipo de vivienda fuera de la zona urbana y crearon calles y bulevares que pasaran por esas casas, por esa construcción de casas. Entonces, tú ves que la ciudad se está desarrollando, es decir, en el Implan, que por ejemplo León tiene el Instituto de Planeación más antiguo a nivel república, y ves que no ha ejecutado o que se han hecho modificaciones a los trazos planeados de primera mano por el tema del Implan, y los ves por intereses propios tanto del sector vivienda como de las grandes inmobiliarias que tenemos en la ciudad, que no debería de ser así. Es más, hemos estado escuchando en los últimos meses o años que con mucho ímpetu las autoridades locales, tanto municipales como estatales, que debe de siempre existir el bien común por encima del bien particular o de los intereses individuales. Y creemos en AMDA que debe de ser así. Se debe de atender el tema de la movilidad, que nosotros nos involucramos con el tema de los vehículos, como un derecho humano y un derecho humano social. Tenemos que hacer vialidades nuevas, como ustedes pueden saberlo. Hay algunas zonas, tanto en Irapuato, en Celaya, aquí en León, donde son fraccionamientos nuevos o calles nuevas que no hay ciclovía. Es más, no hay ni banqueta para el peatón. Y uno tiene que comprender y tiene que analizar este sistema de que no podemos hacer, y como muchos dicen, no podemos hacer ciudades solamente para el auto. Claro. Tenemos que hacer ciudades que converjan en sistemas de movilidad distintos. Hoy scooters, bicicletas asistidas, motocicletas, auto, camiones de transporte urbano. ¿Qué opinas del transporte urbano en León? Pues el transporte urbano en León, yo creo que soy el único crítico del sistema de transporte. Será porque a lo mejor ya en los últimos años no me he subido, pero fueron muchos años en los que yo fui usuario diario del transporte urbano en León, y creo hoy que hay cartas compromiso por parte de los concesionarios del transporte urbano que no se ha cumplido con los acuerdos cuando se hace cada modificación en el tema de las tarifas. Es decir, seguramente ustedes lo saben, quienes nos escuchan o nos ven, pero bueno, cada vez que se pide un incremento en la tarifa del transporte urbano, pues hay algunos requerimientos por parte de la autoridad que dicen, bueno, sí te voy a subir un peso, pero cúmpleme estos requerimientos. Hay compromisos. Y hay algunos compromisos y obligaciones, Claro. porque estamos hablando de una concesión pública.
El municipio tendría todo, como en su momento lo hizo con los sistemas de la basura de la ciudad, pues tiene la potestad de decir, bueno, pues ya trabajé contigo y ahora ya le voy a dar la concesión. A lo mejor van a hacer las manifestaciones que hicieron nuestros amigos recolectores de basura, pero creo que tienen que buscar el cómo sí el municipio como autoridad, presionar a quienes nos dan el sistema, pues que haya más frecuencias, al decir frecuencias, que haya más camiones pasando por los lugares, es decir, si hay una ruta, no sé, ahorita se me viene la 11 o el circuito exterior, pues que haya los suficientes. Por ejemplo, tuvimos la pandemia, cuando más se debió de haber tenido transportes, es decir, camiones, se redujeron la cantidad de transportes con la excusa de que se ponía en riesgo a quienes manejaban porque eran de edades o que tenían alguna complicación de salud los choferes del transporte público. Pero el municipio debió haber dicho, oye, te voy a presionar para que saques más camiones, más frecuencias, porque hoy lo que necesitamos es la sana distancia para poder cumplir con los requerimientos anticontagio que había a nivel nacional en vez de bajar las frecuencias. Y entonces ahí es cuando uno ve esas decisiones unilaterales en el tema del transporte, que yo creo que el municipio cada vez que da el permiso de urbanización, es decir, cada vez que le da un permiso a un fraccionador de hacer casa habitación, de hacer parques industriales, si está realmente con los servicios necesarios en temas de movilidad y si no está saturado. Por ejemplo, hoy yo veo León en la zona norte con algunas intenciones de parques industriales pequeños. Y yo digo, híjole, pues a lo mejor ellos no sufren lo que nosotros sufrimos en el tema del tráfico. Dices, ¿cómo van a poner un parque industrial aquí si todos los días aquí batallamos 10, 15 minutos atorados en el tráfico? Entonces, creo que atiende más en ocasiones, esperemos que no sea así, a intereses particulares el crecimiento de la ciudad y de la urbanización de la ciudad, tanto de León, de Irapuato, de Celaya, que son los tres polos más importantes en Guanajuato, atienden más a los intereses particulares que a un interés común, ¿no? Tanto en el tema del transporte y en la planeación y ejecución tanto de obra como en la otorgar los permisos correspondientes en el tema de la construcción de casas y parques industriales. Si te gustó y estás de acuerdo con este contenido, te agradecemos, nos des un like y nos compartas en tus redes sociales. Si deseas ejercer tus derechos de réplica, envíanos un mensaje y con gusto lo atenderemos. Esto es Epicentro, una producción de Partener México. La opinión que define. Epicentro es presentado por Partener México.